No había escuchado la voz de mi padre en año y medio. Esta mañana, llegó a través de la estática. El mensaje de voz era corto, seco, incluso para él. Es sobre Azucena. Se fue. Eso era todo. Sin saludo, sin explicación, ni siquiera mi nombre. Solo esa frase como una piedra cayendo en agua quieta. Había 14 llamadas perdidas. 11 de mi madre, 2 de Azucena, una del hombre que no me miró a los ojos la noche en que me fui. No contesté a ninguna. Reproduje el mensaje una vez, luego otra más suave, como si las palabras pudieran cambiar si les daba espacio. No lo hicieron. Mi teléfono yacía en la encimera, la pantalla aún brillando. Estaba parado allí en mi apartamento, la habitación de arriba encima de la ferretería de Don Remigio donde he estado trabajando desde que me borraron. La luz de la mañana se deslizaba por las tablas del piso, atrapando una taza de café que no había enjuagado. El tipo de silencio que contiene la respiración. No me moví. No de inmediato. Pensé en mi madre, Bárbara Méndez. El tipo de mujer que plancha servilletas de tela para la cena del domingo, pero no me ha llamado desde el día en que dije algo que no quería oír. Estaría caminando de un lado a otro, tal vez llorando, pero sobre todo calculando cómo volver a unir a la familia antes de que los vecinos se den cuenta de que algo está roto. Imaginé a Azucena también. Mi hermana mayor, siempre buena para desmoronarse lo suficiente como para ser perdonada. Tal vez se había ido. Tal vez no. Tal vez esta vez la máscara se había deslizado demasiado lejos. Pero nada de eso explicaba las llamadas porque cuando salí de sus vidas, no dejaron espacio para un regreso. Nunca llamaron para preguntar dónde me estaba quedando, nunca preguntaron si necesitaba ayuda, ni siquiera en mi cumpleaños. Y ahora, después de todo ese silencio, estaban llamando 14 veces antes del desayuno. Alcancé mi teléfono de nuevo, pero no lo desbloqueé. Miré mi propio reflejo en la pantalla negra, cansado, quieto, mi cabello recogido como mi madre solía hacer cuando tenía 12 años. Ella decía que me hacía ver decente. En aquel entonces, solía pensar que decente era una especie de elogio. Ahora sé que solo significa lo suficientemente invisible para mantener la paz. El teléfono vibró una vez más. Lo dejé sonar porque no estaba listo para escuchar lo que necesitaban. No cuando nunca habían preguntado qué había perdido. Era un jueves por la noche, pero la casa parecía un domingo. La mesa del comedor tenía los platos buenos puestos, los que tenían los bordes plateados que solo usábamos para los días festivos. Había un asado también seco. Una botella de vino respirando en el centro. Servilletas de tela dobladas en triángulos. Azucena había hecho eso. Siempre decía que la presentación importaba. Llegué 5 minutos antes. Siempre lo hacía. Bárbara Méndez. Mi madre vestía de azul marino. Sin delantal, sin aretes, solo un collar de perlas que nunca dejaba su piel. Me saludó con un apretado asentimiento, luego caminó hacia la cocina sin una palabra. El asado necesitaba ser revisado, dijo, aunque ya había estado fuera del horno durante 10 minutos. Rigoberto Méndez. Mi padre estaba sentado al final de la mesa, los codos sin tocar la superficie, leyendo el periódico local. No dobló el periódico cuando entré. Nunca lo hacía. Azucena llegó de última, por supuesto, su cabello rizado, lápiz labial perfecto, ojos ya húmedos con emoción precargada. Nos sentamos por unos minutos. Hicimos una demostración de normalidad. Preguntamos sobre el tráfico, el clima, algo sobre el nuevo centro comercial en el centro de San Miguel de Allende. Entonces mamá dobló su servilleta por la mitad y la colocó junto a su plato. Escuché, dijo. Nadie preguntó qué. Todos lo sabíamos. Había encontrado las facturas 3 días antes. Pagos dobles, contratos inflados, una firma falsificada que casi pero no del todo coincidía con la de la asistente de la oficina. No fui a la policía. Ni siquiera fui a Azucena. Fui a mi madre. Pensé que querría arreglarlo en silencio por papá, por el negocio. En cambio, ella convocó esta cena. Escuché, dijo de nuevo, y necesito preguntar qué exactamente pensabas que estabas haciendo. El tenedor de Azucena tintineó contra su plato. Papá pasó una página de su periódico sin mirar hacia arriba. Traté de mantener mi voz firme. No reporté nada. Solo pensé que deberíamos. No, interrumpió mamá, su voz aún tranquila. No reportaste nada todavía.
Alisó el mantel con una mano. ¿Tienes idea de lo que esto le haría al nombre de tu padre, a esta familia? Me miró entonces, no enojada, ni siquiera decepcionada, solo evaluando. Azucena se movió en su asiento. Aún no lloraba. No necesitaba hacerlo. Tenía la voz de mamá para hacerlo por ella. No estaba tratando de exponer a nadie, dije. Solo avergonzaste a tu hermana frente a la junta, cortó mamá. Esa no era mi intención. Pero ese fue el resultado. Miré a mi padre. Estaba mirando el artículo en la página B6 como si pudiera disolverse si parpadeaba. Esperé. No habló. El silencio en la habitación era pesado y limpio como una cocina justo después del cloro. Entonces mamá dijo la frase que se quedó conmigo más tiempo del que cualquier grito podría haberlo hecho. Si no puedes mantener esto en la familia, no eres familia. No lloré. No grité. No expliqué. Doblé mi servilleta, la puse en el plato y me levanté. Nadie me detuvo. Nadie pronunció mi nombre. Salí por la puerta principal, la que tiene el pomo de latón que pulía cada día de muertos. Oí que se cerraba detrás de mí. Eso fue todo. Esa fue la última vez que vi esa casa. No porque no pudiera volver, sino porque finalmente entendí que nunca había sido realmente mía. Antes de esa cena, antes de las facturas, antes de que mi nombre fuera borrado silenciosamente, hubo años de permanecer, no solo de permanecer en silencio, de permanecer presente, de permanecer útil. Yo fui quien recogió las recetas de papá después de su reemplazo de rodilla cuando Azucena lo olvidó 2 veces. Lo llevé a terapia física los lunes y jueves, incluso cuando tenía que salir del trabajo temprano para hacerlo. Nunca dijo gracias, pero sí gruñó una vez, lo que para él era casi sentimental. Limpié el garaje cada primavera, no porque alguien lo pidiera, sino porque nadie más lo haría. Hice la cena la mayoría de los domingos. Mamá decía que estaba cansada, que le dolía la espalda o que el horno no calentaba bien de nuevo. Así que traía pollo asado o una cazuela, algo fácil, y la veía criticar el nivel de sal. De todos modos, Azucena no cocinaba. Llegaba tarde con vino y una nueva historia sobre alguien que conocía de yoga o bienes raíces. Arrojaba su abrigo sobre la barandilla y besaba la parte superior de la cabeza de mamá como una mujer en un comercial. Por lo general, lavaba los platos mientras se reían en la otra habitación. Cuando el hijo de Azucena, Benjamín, tuvo estreptococo el otoño pasado, salí del trabajo para recogerlo de la escuela. Me quedé con él hasta después de la medianoche. Aunque Azucena dijo que estaría en casa a las 7, nunca llamó. Solo esperé, le preparé tostadas, encontré un viejo DVD de Looney Tunes que le gustaba. A la mañana siguiente, Azucena envió un mensaje de texto. Gracias por ayudar. Era un salvavidas. Sin emoji de corazón, sin seguimiento, nada desde entonces. A veces me preguntaba si siquiera recordaba esa noche. A veces me preguntaba si alguno de ellos lo hacía. El negocio familiar, Méndez y Kinley Construcciones, se suponía que pertenecería a ambos algún día. Eso es lo que papá solía decir. Tu abuelo construyó esto de la nada, nos decía. Un día será vuestro para llevar. Pero cuando pedí sentarme en las reuniones trimestrales, me dijeron que la sala estaba llena. Cuando traje a un arquitecto de un pequeño pueblo para un proyecto de vivienda sustentable, me dijeron que no estaba alineado con nuestra imagen. Azucena una vez trajo a un paisajista que conoció en una vinatería y de repente teníamos un folleto caro y un sitio web rediseñado. Nadie preguntó qué pensaba. Solo me pidieron que enviara las facturas. Yo era quien procesaba la nómina, quien conocía el nombre de la hija de cada proveedor, quien se quedaba hasta tarde cuando nevaba porque el equipo de limpieza no podía llegar. Y aún así, de alguna manera, siempre era a quien se le decía que se quedara en segundo plano para dejar que Azucena se encargara de las cosas de cara al cliente porque yo era mejor con los números. Así era siempre. Haz el trabajo, sé útil, sé invisible, excepto una vez. Un jueves, después de una tormenta de invierno particularmente desordenada, me quedé hasta tarde para ayudar al personal de limpieza a limpiar un derrame de sal en la zona de carga. Mis manos estaban en carne viva, el aire picaba como cítricos. Llevaba puesta una de las viejas bufandas de Azucena. La había dejado en la oficina hacía 3 meses. Nunca la pidió de vuelta. Mientras arrastraba el cubo de la fregona de vuelta adentro, la mujer mayor que limpiaba nuestras oficinas, Maribel, me detuvo. Me miró por un largo segundo,
luego dijo: «Tú eres el que se queda atrás». Eso fue todo. Sin flores, sin bono, sin elogios en el boletín de la empresa. Solo esas 6 palabras dichas en voz baja como una verdad que nadie más quería decir en voz alta. Y todavía las recuerdo. Porque a veces pienso que si incluso la señora de la limpieza me vio, ¿por qué ellos no? Comenzó con una hoja de cálculo. Los números trimestrales no coincidían con las facturas de los proveedores. Pensé que era un error de redondeo al principio, tal vez un pago duplicado, pero cuanto más profundo miraba, más se deshacía. Contratistas falsos, costos de materiales inflados, una firma que imitaba la de una de nuestras asistentes temporales, cerca, pero desviada por un bucle en la G. El rastro de papel conducía de vuelta a un nombre. Azucena. No fue inteligente al respecto, solo confiada en que nadie la cuestionaría. Imprimí todo, lo coloqué en una carpeta de manila lisa y me lo llevé a casa. Me senté en el piso de mi apartamento con un resaltador amarillo circulando todo 2 veces. No dormí esa noche. Por la mañana, sabía lo que iba a hacer. No reportarlo, no ir a la junta, solo decírselo a mi madre. Todavía creía que Bárbara Méndez, con todo su orgullo y perlas y postura, querría proteger el nombre más que proteger el desastre. Estaba equivocado. Cuando le mostré la carpeta, ni siquiera la tocó. Escuchó en silencio, de pie junto al fregadero de la cocina con los brazos cruzados sobre su delantal como un escudo. Entonces dijo: «Nos encargaremos de ello». Eso fue todo. No pidió copias, no cuestionó los números, no negó que el nombre de Azucena estuviera en los cheques. Solo lo dijo como un argumento final. Dejé la carpeta en la encimera intacta. A la mañana siguiente, llegué a la oficina, escaneé mi gafete. No pasó nada. Intenté de nuevo. Una luz roja parpadeó. La puerta permaneció cerrada. Lame a Maribel. Me abrió desde atrás. Dijo que el sistema probablemente había fallado, pero mi inicio de sesión en la computadora tampoco funcionaba. Mi nombre había desaparecido del portal de empleados. Mi correo electrónico rebotaba. Una nueva chica estaba sentada en la recepción sonriendo, preguntando si tenía una cita. Nadie dijo nada. Ni mi padre, ni Azucena, ni recursos humanos. No me despidieron. Simplemente me borraron como un error tipográfico en un álbum de recortes familiar. Salí sin decir una palabra, al igual que lo había hecho en esa mesa de la cena, al igual que esperaban que lo hiciera. Esa noche, revisé mi teléfono 2 veces. No porque esperara una disculpa, sino porque pensé que tal vez alguien querría explicar. No lo hicieron. Sin llamadas perdidas, sin mensajes de voz, sin mensajes preguntando qué había encontrado, qué significaba, qué quería. Solo silencio. Guardé la carpeta, no porque tuviera la intención de usarla. Todavía hay una parte de mí incluso ahora que retrocede ante la idea de la exposición. Pero necesitaba pruebas. No para un tribunal, para mí mismo. Porque cuando la gente decide que ya no existes, ayuda a tener algo real en tus manos. Algo que diga que estuviste aquí. Lo viste. No te equivocaste. No supe nada de ellos después de eso hasta esta mañana. Ahora están llamando una y otra vez. Y tengo que preguntarme, ¿es la culpa lo que los trajo de vuelta? ¿O Azucena está en un pozo más profundo de lo que imaginaba? El silencio no se sintió agudo al principio. Se arrastró como el frío a través de los viejos cristales de las ventanas, lento, seguro y difícil de notar hasta que se instaló en tus huesos. Me mudé de mi apartamento encima de la panadería en el centro, tomé una habitación encima de la ferretería de Don Remigio en su lugar. Era más pequeña, pero el alquiler era limpio y el propietario se ocupaba de sus propios asuntos. Me gustó eso. Mi teléfono permaneció mayormente en silencio. Las únicas notificaciones regulares eran recordatorios de farmacia y correos electrónicos promocionales de tiendas en las que ya no compraba. No se perdieron cumpleaños porque nadie recordó el mío. No se arruinaron días festivos porque nadie me invitó. Solo silencio limpio e ininterrumpido. Mi mantuve occupado. El trabajo en la ferretería era simple: estantes para reabastecer, clientes para ayudar, entregas para firmar. Empecé a aprender los nombres de los tornillos, los diferentes tipos de madera. Había consuelo en las cosas que hacían lo que decían que harían. Todos los miércoles por la noche, hacía pasta, un hábito que no podía sacudirme. Todavía cocinaba como si alguien fuera a aparecer.
Nadie lo hacía. La bufanda de azucena colgaba detrás de mi puerta, la misma que usé cuando Maribel me agradeció. Pensé en devolverla una vez hace meses, la doblé cuidadosamente, la coloqué en una pequeña caja, incluso escribí su nombre en la esquina con lápiz como si pudiera olvidar que era suya. Levanté mi teléfono esa noche, encontré su contacto, lo miré fijamente y luego no llamé. Apagué la lámpara, deslicé la caja de nuevo debajo de mi cama. Azucena no había pedido la bufanda. Supuse que no la extrañaría. Tal vez eso hizo que fuera más fácil aferrarse a ella. Hubo momentos, tranquilos, olvidables, cuando casi me comuniqué. Cuando leí un titular con el que papá habría discutido, cuando pasé por la iglesia. Mamá todavía es voluntaria en la misma, las hortensias todavía florecen junto a la puerta lateral. Pero cada vez algo me detenía. No la ira, ni siquiera el orgullo, solo el recuerdo de esa luz roja parpadeando en la puerta de la oficina. El sonido de mi propio nombre devolviendo no encontrado. Ese tipo de silencio no solo sucede. Se construye. Y lo construyeron muy bien. Una noche, mientras doblaba la ropa con las ventanas abiertas, escuché una voz familiar en la acera de abajo. Alguien de la oficina de Méndez y Kinley riendo, charlando, viviendo como si nada hubiera cambiado. No sentí nada. No realmente. Solo un pequeño y constante reconocimiento de que habían seguido adelante. Y yo también. Pero la diferencia era que yo no había pretendido que nada se rompiera. Simplemente dejé de esperar que alguien lo arreglara. Me desperté con el sol inclinándose a través de las tablas del piso de la misma manera que lo había hecho cada mañana desde que me mudé. La luz se arrastraba a través de las persianas polvorientas, atrapando la misma muesca en la madera donde una vez dejé caer una caja de tornillos. Herví agua para el té, me senté en la encimera, me desplacé por un correo electrónico del distribuidor de la ferretería, un cupón para guantes de invierno, basura. Entonces los vi. 14 llamadas perdidas, 11 de mamá, 2 de Azucena, 1 de papá. No entré en pánico. Ni siquiera la curiosidad llegó rápidamente. Era más como un abrigo viejo que se sacaba de un gancho, familiar, pesado y no del todo bienvenido. Esperé casi una hora antes de presionar reproducir. Es sobre tu hermana. Se fue. Su voz era plana. No sacudida. No rota. Se fue. No desaparecida. No herida. No específico. Solo se fue. Reproduje el mensaje, me apoyé contra el fregadero, observé el vapor elevarse de mi taza como algo escapando. ¿Qué significaba se fue? Azucena tenía una forma de desaparecer sin irse lejos. Viajes a Puerto Vallarta que se convertían en 3 semanas. Retiros de yoga sin señal. Hombres con segundas casas y sin esposas. Pero esto no era de ella. Era de ellos. De las personas que me habían borrado de sus fotos, sus cenas, la nómina de su empresa. Y ahora, de repente, me necesitaban. Necesitaban algo. No sabía qué exactamente, pero sabía lo que no era. No era una invitación real. No para regresar, no para pertenecer, no para ser visto. Miré la bufanda de nuevo, todavía colgando junto a la puerta, todavía intacta. Por un segundo, pensé en empacarla, dejarla, enviar un mensaje de texto. Encontré esto, pensé que podrías necesitarlo. Pero no me moví porque conocía la diferencia ahora entre necesitar a alguien y necesitar a alguien para limpiar el desorden. No habían llamado porque me extrañaban. Llamaron porque la persona que protegían finalmente se había resbalado demasiado lejos. Y por primera vez, no quedaba nadie a quien culpar sino a ellos mismos. Terminé mi té. Dejé que el mensaje de voz permaneciera allí. Entonces, sin pensarlo 2 veces, presioné borrar. El mensaje de voz se había ido. La pantalla ahora en blanco como si nunca se hubiera iluminado con sus nombres. Hice té de nuevo solo por el calor. La taza dejó un anillo tenue en la encimera, que limpié sin pensar. Luego caminé hacia el cajón junto a la cama, el que tiene las cosas que nunca desempaqué por completo. Dentro, todavía sellada e intacta, estaba la carpeta de Manila, las facturas de Azucena, las firmas falsificadas, la hoja de cálculo que imprimí a medianoche con mi corazón latiendo como si estuviera robando de mi propia sangre. Durante meses la guardé, no para usar, no para amenazar, solo para saber que no lo había imaginado, que no había roto algo que ya estaba agrietado. Hojeé las páginas una vez más, lentamente, como si pudieran hablar.
No lo hicieron. Ni siquiera el papel puede contener el significado para siempre. Las alimenté a través de la trituradora, una por una. Las cuchillas trituradoras, el único sonido en la habitación. Cuando terminé, pasé mis manos por la carpeta vacía, luego la doblé por la mitad y la dejé caer en la basura. No porque merecieran mi silencio, sino porque ya no necesitaba guardar sus mentiras. A continuación, levanté mi teléfono, bloqueé el número de Azucena primero, luego el de mamá, luego el de papá. La pantalla me preguntó: ¿estás seguro de que quieres bloquear este contacto? Toqué sí 3 veces, cada una con la misma quietud que al verter un vaso de agua. Sin rabia, sin alivio, solo hecho. Afuera, el viento se levantó, sacudió los viejos cristales de las ventanas como siempre lo hacía por esta época del año. Saqué la bufanda de Azucena del gancho y la sostuve una vez más. La tela olía a polvo ahora. La coloqué en la caja de donación junto a la puerta, doblada cuidadosamente. Sin nota. Que alguien más encuentre uso en lo que nunca fue realmente mío para empezar. Al mediodía, el apartamento estaba más tranquilo de lo habitual, no silencioso, solo finalmente en paz. Podían quedarse con las cenas, el nombre, la versión de los hechos que habían ensayado para cualquiera que preguntara, pero no podían mantener la historia completa sin mí. Y había decidido que ya no sería su pieza faltante. No me fui con una pelea. Me fui con silencio. Y el silencio, he aprendido, no es la ausencia de ruido. Es la ausencia de permiso, la negativa a explicar, la última palabra sin decir una. Podrían contar la historia de manera diferente ahora. Decir que estaba reaccionando exageradamente. Decir que huí. Decir que nunca entendí cómo funciona la familia. Pero las historias necesitan que todos sus personajes se mantengan en pie. Y me he salido del marco. No me fui en silencio. Me quedé en silencio. Y eso fue más fuerte de lo que jamás esperaron. Si el silencio alguna vez te costó todo, solo deja un punto.